Seguimos con el apartado correspondiente a la creación o conexión de la base de datos JDBC de Java, ¿no? Y el siguiente paso que tendríamos que hacer sería crear el esquema de la base de datos para que luego podamos acceder a él y poder hacerlo, ¿vale? Entonces os voy a enseñar algunas maneras que podemos utilizar a la hora de poder crearlo, ¿vale? Entonces vamos a cambiar de escena y os cuento. A ver, si recordáis, nosotros estábamos aquí ya con el portainer ya creado y con la base de datos ya creada. Entonces simplemente lo que voy a deciros es cómo se puede uno acceder y conectarse a la base de datos desde aquí. Entonces, si recordáis, teníamos cuando entráis, ¿no? Cuando entráis directamente y os logueáis en Portainer, os encontráis con una página así. Entráis a vuestro local, seleccionáis lo que sería el apartado de los contenedores y sería entrar al contenedor que vosotros queréis gestionar. En este caso sería el de MySQL que tenemos con la versión 8.0.32. Entramos al contenedor y tendríamos que darle a la opción de consola, ¿vale? ¿Sí? Entonces, esto lo que nos va a hacer es va a meterse dentro del contenedor y a partir ya de aquí podríamos empezar a ejecutar comandos desde aquí dentro. Entonces, si pulsamos el botón de Connect, nos encontramos aquí con la consola, con la terminal, y simplemente te sería meter mysql -u root -p, ¿vale? Que sería, el comando sería mysql -u sería para meterle el usuario con el cual yo quiero entrar, en este caso root, y le escribiría el -p, ¿correcto? Puedo simplemente escribir el -p y pulsar enter y que me pida la contraseña, en este caso sería root, R-O-O-T, enter, ¿no? Y como veis aquí ya me habría dejado entrar, ¿vale? La siguiente opción que tenemos sería meterlo todo de seguido. Sería MySQL -u espacio root -p y directamente root, ¿vale? Si pulsamos enter nos dejaría entrar directamente sin ningún inconveniente, ¿vale? Esto sería para poder loguearnos directamente desde aquí, ¿no? Si entramos, intentamos ver las bases de datos, sería show databases, ¿correcto? Y aquí nos estaría mostrando el listado de todas las bases de datos que nosotros tenemos creadas dentro de esta instancia de bases de datos. En este caso tenemos una base de datos, llamamos test, entonces sería en este caso use test, ¿no? Punto y coma. Y aquí simplemente podríamos ejecutar el comando show tables y como veis no tenemos ninguna tabla creada dentro de la base de datos, es decir, no hay ninguna estructura que nosotros podamos llegar a crear. ¿Qué tenemos que hacer a partir de aquí? Evidentemente necesitaríamos crear la tabla que nosotros vayamos a crear o utilizar. Entonces tengo yo por aquí un código, ¿vale? Que me lo voy a sacar por aquí tranquilamente. Un momentito, please. ¿Vale? Que sería este que estáis viendo aquí, que sería el código correspondiente para crear la tabla que nosotros queremos crear. Ahora os lo explico con un poquito de calma, ¿vale? Simplemente nos lo traemos por aquí. A ver, voy a quitarme esto para que no nos moleste. Y lo voy a meter aquí directamente en la pantalla, ¿no? Donde nosotros ya estábamos dentro del contenedor. Y simplemente voy a pegarlo, ¿vale? Os explico. Lo que funciona con esta sentencia sería para crear una tabla, ¿vale? La tabla lo que nos va a permitir es poder almacenar datos, almacenar información. Entonces, el comando funciona así, fijaos, ¿vale? Sería create table, nombre de tabla, abre paréntesis, cierra paréntesis, y luego, bueno, aquí le podemos meter algunas opciones, ¿vale? Sí, inicialmente pensar que siempre vais a poner estas, ¿vale? Que el engine va a ser InnoDB, que va a ser por defecto y que el charset va a ser UTF-8, ¿vale? Esto intentarlo colocar siempre, ¿vale? ¿Qué es lo que debería de ir dentro de los paréntesis? Serían los campos o columnas que nosotros queremos gestionar dentro de la tabla. ¿Qué metemos en este caso? Muy sencillo. Siempre vamos a tener que meter un campo que sea nuestra clave primaria, ¿correcto? En este caso va a ser este language-id, ¿no? Es decir, el identificativo del lenguaje que nosotros queremos crear. Y como veis, ese campo que está definido aquí en la segunda línea lo colocamos como primary key, ¿no? Como clave primaria, ¿no? Y lo colocamos aquí entre paréntesis. ¿Qué características suele tener habitualmente este campo? Pues que suele ser un campo de tipo numérico que va incrementándose normalmente su valor según vamos haciendo inserciones dentro de la base de datos. ¿Cómo se denomina eso? Que es un campo autoincremental. Lo que significa es que ese campo, es decir, en un primer momento valdrá 1, luego 2, luego 3, luego 4, luego 5, etcétera, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿qué le vamos a decir? Que sea un entero inicialmente pequeño, que va a ser un entero sin signo, ¿vale? Que no puede ser null, es decir, que no vamos a poder introducir algo dentro de la base de datos inicialmente, si no lo metemos.
o que no debería introducirse ningún campo ningún registro dentro de la base de datos que no tenga eso, y que va a ser en este caso auto incremental, ¿correcto? Entonces, ¿qué hacemos a partir de aquí? Muy sencillo, simplemente lo que decimos es que este sería el campo principal. ¿Qué va a hacer? Pues que cada vez que insertemos algo, si yo no le paso un identificativo, lo va a intentar crear él en base a ese auto incremental que tiene gestionado, que tiene hecho. Si metemos un primer lenguaje dentro de la tabla, será el 1, el siguiente será el 2, 3, 4, 5, y eso lo va a hacer él automáticamente sin que nos tengamos que preocupar nosotros por ello. ¿Cuál es el siguiente campo? Os dais cuenta que colocamos una coma para poder separar estos campos. El siguiente campo se va a llamar name, decimos que es de tipo char, es decir, que va a almacenar caracteres, y en este caso veis que le coloco unos paréntesis para identificar cuántos caracteres como mucho va a tener ese nombre, ¿no? En este caso le voy a poner 20. 20 suele ser bueno, ¿no? Para el nombre de un idioma suele ser suficiente. Y veis que en este caso también tiene un not null, ¿no? ¿Qué significa not null? Pues que simplemente siempre es el nombre, vamos a tener que meterlo siempre que queramos incorporar o meter un dato nuevo dentro de esta tabla, ¿no? Dentro de esta tabla de idiomas, de lenguajes, ¿no? El siguiente que nos pone un last update, que veis que es de tipo timestamp. Timestamp es como una fecha, ¿no? Por decirlo de una manera. Dice que no puede ser null y que por defecto va a coger la fecha hora actual y que cada vez que se actualice algún valor de la tabla de idiomas simplemente se va a volver a actualizar. Es lo que significa toda esta línea, ¿vale? Pero vamos, básicamente será como una fecha hora que nosotros vamos a guardar. Como veis, colocamos siempre comas para separar los campos, incluido la definición que tenemos aquí definido del primary key. Si ahora pulsamos Enter, se supone que ya tendríamos que tener esa tabla creada. Entonces, si selecciono el show tables de nuevo, ya tendría esa tabla creada, ¿correcto? ¿Cómo podemos ver los datos que tenemos configurados dentro de esa tabla? Pues sería select asterisco from, nombre de tabla, en este caso language, punto y coma, ¿correcto? Y eso se supone que tendría que darme todos los datos. Evidentemente no debería haber nada porque acabamos de crear la tabla. Y veis que efectivamente nos dice que en este caso no tenemos ningún dato, ¿correcto? Entonces, tal como hemos visto, si os dais cuenta, sería como mirar a ver si existen las tablas o no, comprobar, bueno, crear esa tabla, ¿vale? Simplemente mirar las cosas dentro de esa tabla y simplemente podríamos borrar la tabla. ¿Cómo borramos la tabla? Hacíamos un drop, table, nombre de tabla, lenguaje. Hay que ser súper estricto con los nombres, ¿vale? Siempre que utilizamos SQL, siempre el nombre de la tabla tiene que ser exacto, minúsculas, mayúsculas, o sea, tiene que ser todo exactamente igual. Yo os recomiendo que utilicéis o todo mayúsculas o todo minúsculas para que así no haya ningún tipo de inconveniente cuando hagáis ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, si aquí borramos la tabla, decimos que nos muestre todas las tablas, veis que nos dice que no hay ninguna tabla creada, ¿correcto? Vale, esto sería para como el ciclo principal que nosotros tenemos a la hora de manejar datos dentro de una base de datos, ¿vale? Si os dais cuenta, tenemos la posibilidad de poder meternos dentro de la base de datos, poder crear las tablas, poder directamente definir los campos que van dentro de cada tabla y simplemente como hacer una consulta básica, ¿no? Y luego, evidentemente, cómo borrar las tablas, ¿no? Esto sería la manera de poder hacerlo directamente con Portainer. O sea, que en este caso, si os dais cuenta, tal como está definido, hemos visto cómo enganchar al contenedor que hemos creado con Docker, con Portainer en este caso, ¿no? Para poder loguearnos dentro de la base de datos, cómo podemos conectarnos a la base de datos que queremos con el comando use, ¿vale? Nombre de base de datos. Luego hemos visto cómo crear la tabla con el comando create table, ¿no? Nombre de tabla con los campos, ¿no? Y todo lo demás. Y hemos visto también cómo borrar la tabla, ¿correcto? Entonces, en los siguientes vídeos lo que vamos a ir viendo, es decir, una vez ya que tenemos creada la tabla, pues cómo realizar consultas directamente sobre la propia base de datos. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Hasta luego.